Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil con Néstor Salguera y César Vargas. El libro de Salmos. Lección número 2 para el sábado 13 de enero de 2024. Enséñanos a orar. Buenos días amigos y hermanos, bienvenidos a Escuela Sabática Fácil. Gracias a Dios estamos en la segunda lección. Aquí está su servidor Néstor Salguera y César Vargas. César, ¿cómo estás César? Bien, gracias a Dios Néstor y gracias a Dios por la oportunidad de volver a encontrarnos en este programa con la finalidad de que podamos estudiar todo, ¿verdad? La Santa Escritura a través de la cartilla Escuela Sabática. Así es. Si todavía ustedes no tienen su cartilla de Escuela Sabática, recuerden que pueden conseguirla a través de la aplicación de Escuela Sabática, ¿verdad? Y algunos amigos que quizás quisieran una, pueden contactarse conmigo y yo les haré llegar un folleto para que aprovechemos, ¿verdad? Que está comenzando este trimestre. Así es, apenas estamos en la segunda lección, creo que este trimestre trae 13 siempre. 13. Bueno, queremos aprovechar esta vez para saludar a mi hermano, y me olvidé el profesor David Moreno. Hermano David Moreno, saludos, que Dios te bendiga. Él se congrega en la iglesia central de acá de Chinandega. Y también a nuestra hermana Herminia Díaz, que pertenece a esa iglesia. Saludos a mis hermanos y a todos los que nos pueden ver en esa iglesia central de acá de nuestra ciudad de Chinandega. Ok, queremos agradecer a todos los que escribieron en el chat de YouTube. Encontramos algunos comentarios, por ejemplo, como Martín Salgado. Dice Martín Salgado que el salmo favorito de él es el Salmo 5. Dice que le da gozo escucharlo. También tenemos a Marvalí Rodríguez, ¿no? Tu esposa. Le gusta el Salmo 103. Dice que es el que le gusta. Tenemos también el Salmo 46. Dice, bueno, no aparece el nombre, pero está la inicial de M. Y también pues a Sandra Vargas dice que le gusta también el Salmo 139. Así que podemos nosotros escribir, ¿verdad? Ahí los salmos que nos gusten, César, en el chat y poder... ¿por qué nos gusta, verdad? Claro, todos tenemos una experiencia y lo identificamos con algún salmo. Saludos a nuestra hermana María Esperanza Acevedo, de la iglesia Lluvia de Gracias, ¿verdad? Amén. Dios me le bendiga a todos mis hermanos por allá y que bueno que estén atentos a este estudio y que nos ayuden también, ¿verdad? Para que este estudio tenga el resultado esperado, que ellos estudien con nosotros. Así es importante. También quiero saludar a Álvaro Palacio. Álvaro, my friend siempre está conectado aquí con la programación. Él es de Estelí, pero ahora está viviendo en Managua. Dicen que se fue pequeño para Managua a los 40 años. Bueno, y hablando de my friend, saluda a nuestra hermana my friend, esposa del pastor Armeli García. A la hermana Roxana Evans, a Yoshael y al niño, se me olvida su nombre chiquitín. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Saludos, ¿verdad? Y qué bueno que puedan estar con nosotros. Así es, así que saludamos a cada uno, ¿verdad? Los que están conectados con nosotros y que siempre han estado ahí apoyándonos en cuanto a ver este canal, a ver este programa y también de compartirlo. Gracias a los que se están suscribiendo, no se olviden de seguirse suscribiendo para que muchos podamos tener también esa campanita activada cada vez que se sube este espacio de Escuela Sabática. Así que gracias por estarse suscribiendo a nuestro canal, gracias por apoyarnos y recuerden compartir este video para que sea de bendición a las personas, ¿verdad? Y entramos, César, a la lección número 2 y vamos a orar. Quiero orar para que podamos comenzar entonces con esta hermosa lección. Querido Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias porque tú, Señor, eres nuestro Dios y eres nuestro Padre. Gracias por el cuidado que has tenido con nosotros. Gracias por la misericordia mostrada en cada uno también. Padre, queremos estudiar acerca de esos libros inspirados por tu Espíritu Santo a personas que escribieron estos salmos. Ayúdanos para que podamos nosotros aprender y de esta manera, oh Dios, poder tener una relación más cercana contigo, Señor. Bendícenos y te pido que bendiga a todas las personas que están ahora conectadas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Lección número 2, César, enséñanos a orar. Qué hermoso título de esta lección de Escuela Sabática. Fíjate que cuando tú la mencionabas en el video anterior, César, que dijiste la segunda lección, a mí se me vino el texto que aparece aquí. Lucas 11:1. ¿Cómo dice? Dice, un día Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Y es importante esta pregunta, o quizás no es una pregunta, sino que era como una petición, enséñanos a orar. Y a veces nosotros quizás en este momento no hallamos ni cómo por dónde podemos empezar por una oración, ¿verdad? A veces te ha pasado que, bueno, a mí me pasó cuando comencé en iglesia y me decían, ¿qué hora el hermano de esto? Y yo me quedaba y que... No sabes por dónde empezar. Correcto. Estaba empezando el culto y decir que no llevo comida en casa. Sí, y hay personas que quizás todavía, aunque tienen una edad, son de edad mayor, pues digamos unos 40, 45 años, todavía les cuesta, digamos, el orar. Y también jóvenes, ¿verdad? Es que mira, el orar, en realidad existe solo una fórmula, y es orar a Dios el Padre, hacemos nuestra petición y en el nombre de Jesús, eso es todo. A veces pensamos que tenemos que sabernos una oración escrita, de corrido, como a veces se nos enseñó el Padre Nuestro, entonces repetimos el Padre Nuestro. Pero vamos a ver en la Biblia y en el libro de Salmos que la oración es espontánea. Sí, fíjate que me llama la atención porque dice que el texto que acabas de leer menciona que un día Jesús estaba orando en un lugar. Imaginémonos la escena, Jesús está orando en un lugar, pero dice que cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Lo que me llama la atención es que este discípulo seguramente escuchó la oración de Jesús. Y entonces él se había quedado como en un estado de admiración de cómo Jesús le hablaba a su Padre a través de la oración. Y es por eso que él le dice, Señor, enséñanos a orar, queremos orar así como tú oras. Fíjate, bueno, tal vez no escuchó, puede ser que haya escuchado, pero suponte que no escuchó porque nos ha pasado a nosotros a veces. Y entonces la persona ve que tú dilatas 15, 20, 30 minutos orando y dice, ¿y qué habla tanto? Y yo en 5 minutos no tengo nada más. Ojalá 5 minutos. Y entonces, probablemente por ello le haya pedido, o sea, Señor, y quiero orar como tú, así como con esa intensidad, o sea, tener que decir al Padre. Y con ese tiempo dedicado a la oración, ¿verdad? Y entonces, enséñanos a orar. ¿Será que hay una fórmula para orar? O sea, algo específico. Bueno, dice el autor de la lección, la creencia de que únicamente la oración espontánea es real, no la oración de memoria, parece prevalecer entre algunos cristianos. Sin embargo, los discípulos de Jesús se sintieron inmensamente recompensados, dice, cuando le pidieron que les enseñara a orar. Y es importante, nosotros, y es lo que nosotros siempre hemos dicho, nunca dejamos de aprender, ¿verdad? Siempre vamos aprendiendo porque esta es una escuela, la vida es la escuela donde nunca te gradúas, dicen, ¿verdad? Y tendremos la eternidad todavía para estudiar todos estos temas porque es algo inmenso, apenas podemos hacer un estudio rápido, ¿verdad? Dice acá la lección, Dios colocó un devocionario, que es el Salmo, el libro de Salmos, en el corazón de la Biblia, no solamente para mostrarnos cómo oraba el pueblo de Dios en la antigüedad, sino también para enseñarnos cómo podemos orar nosotros el día de hoy. Sí, es decir, que el libro de Salmos, recordemos que como es son testimonios, experiencias de hombres que estuvieron tomados de la mano de Dios y que a pesar de sus luchas siempre supieron decirle al Señor de la mejor manera lo que ellos sentían o lo que ellos necesitaban hacer en el momento, ¿verdad? Dependiendo de la circunstancia o la situación por la que estamos pasando. Sí, recuerda que hasta Jesús citó los salmos. Sí. Hace referencia a Mateo 27:46 y Efesios 5:19. Esta semana vamos a analizar el papel que desempeñaron los salmos para ayudar al pueblo de Dios a transitar su vida de peregrinaje y a crecer en la relación como pueblo de Dios. Debemos recordar que los salmos son oraciones y como tales tienen un valor incalculable,
no solo por su información teológica, sino también por el modo en que pueden enriquecer y transformar nuestras oraciones individuales y colectivas. Dice aquí, orar los salmos ha ayudado a muchos creyentes a establecer y afianzar una vida de oración habitual y satisfactoria. Es decir, que los libros de Salmos nos pueden ayudar a nosotros para poder acercarnos con más confianza a Dios, orarle a Dios y sentirnos que Dios está presto a escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones. Mira lo que dice la sierva del Señor aquí en la edificación del carácter, página 92. La oración diaria es algo esencial para el crecimiento en la gracia, aún para la vida espiritual misma, como lo es el alimento temporal para el bienestar físico. Debemos acostumbrarnos a elevar los pensamientos a menudo a Dios en oración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Elevar nuestros pensamientos a menudo a Dios. Es decir, que la oración no solamente es esa en la mañana que tú te levantas, oras, le das gracias a Dios, ¿verdad? Por el último día, le pides su protección, su guía, y no solamente en la noche, cuando te vas a dormir y ya te pones a cuenta con Dios, como nosotros decimos, sino que también durante el trabajo, durante estamos haciendo los quehaceres del hogar, uno puede estar en conexión con Dios. Así es. Y cuando hablamos de salmos, no es que usted va a agarrar un salmo y lo va a repetir de corrido. La idea es que usted pueda aprenderse de memoria una sección del salmo y lo pueda utilizar en el momento que usted estaba haciendo la oración, ¿verdad? Por lo menos en el caso del Salmo 5, que habla de que en paz me acostaré, creo que es ese, ¿verdad? Y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, dice el Salmo. Así es. Usted cuando está orando por la noche dice, Señor, bueno, ya pasó el día, te doy gracias por todo y ahora voy a dormir tranquilo, sabiendo que en tus manos estoy, ¿verdad? Y es importante que nosotros aprendamos algo. Miren, esta semana la lección trae en cada día, ¿verdad? Situaciones diferentes. Por ejemplo, dice aquí el autor de la lección, esta semana seguiremos examinando los salmos, especialmente en el contexto de las ocasiones en que las cosas no nos van muy bien. A veces cuando nos va bien, nos olvidamos de Dios. Y cuando nos va mal, entonces ahí comenzamos a doblar rodillas. Dios quiere que en las cosas buenas y en las cosas malas podamos siempre estar en constante oración con Dios. Vamos al día domingo, César. Ok. Fomentar el uso de los salmos en la oración, en lo que veníamos diciendo. El apóstol Pablo nos da un consejo en Colosenses capítulo 3, verso 16, lo tengo por acá. Te lo voy a leer. Okay. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Okay. Siempre lo incluyen, ¿no?, en lo que es la alabanza, y el culto al Señor. Dice acá en la lección, una manera sencilla de introducir los salmos en la vida diaria es dedicar un tiempo cada día a la lectura de un salmo, lo que estamos comentando la vez pasada, comenzando por el Salmo 1. Otra manera es leer los salmos según la situación actual. O sea, si usted está pasando por alguna situación difícil, leer el Salmo de Lamentación o Salmo de Acción de Gracias está leer también. Y aquí es una pregunta y dice, ¿cómo debemos leer los salmos? En primer lugar, leemos el salmo haciendo una sencilla reflexión y luego oramos. Eso es sencillamente. Meditar en el salmo implica reflexionar sobre los diversos aspectos, el modo en que el salmista se dirige a Dios y los motivos de oración. Piensa en cuánto se asemeja a tu situación a la experiencia del salmista y cómo podría ayudarte el salmo a articular tu experiencia. Te sorprenderá la frecuencia con que te sentirás identificado con lo que tú lees. Así es. Y es importante que nosotros podamos también, como decía esa parte importante ahí, identificarnos con el personaje que está pasando esa situación. Recordemos que el libro de Salmos, vuelvo y repito, son testimonios de experiencia que a estas personas le pasaron y que igual nos pueden pasar a nosotros, y que ellos nos enseñan, César, de cómo ellos pudieron superar o salir adelante, y siempre viendo, ¿verdad?, la fidelidad que ellos tenían para Dios. Es decir, que Dios al final no nos deja solos. No importa por la situación que tengamos, Dios siempre actuará.
¿Okay? Dice que así es el comentario, si algo en el Salmo te desafía, entonces reflexiona. Por ejemplo, si el Salmo corrige tus falsas esperanzas actuales con respecto a algo a lo que te enfrenta, contempla el mensaje del Salmo a la luz de la persona de Cristo y su obra salvífica, y de la esperanza a largo plazo de la obra de que Cristo nos ofrece. Así es. Necesitamos entonces, César, en el momento de la situación, reflexionar. Y reflexionar lleva a meditar, a pensar qué es lo que vas a hacer, cómo vas a actuar. Y eso es importante. Miren, cuando nosotros tomamos decisiones propias, nos va a ir mal siempre. Pero cuando nosotros dejamos que Dios sea quien decida por nosotros, entonces el Señor nos va a mostrar una salida para ese problema o esa situación que tengamos. La verdad que no sabemos por qué situación está pasando, ni ustedes saben por la que nosotros no estamos pasando, pero lo que sabemos es que Dios puede ayudarnos en esa situación. Así es, otra manera de leer el Salmo. Dice acá, detecta nuevos motivos de oración que te ofrece el Salmo y piensa en su importancia para ti, para tu iglesia y para el mundo. Pide a Dios que ponga su palabra en tu corazón y en tu mente. Si el Salmo corresponde a la situación de alguien que conoce, entonces intercede en oración por esa persona, ¿verdad? La cuestión es que los Salmos abarcan muchos aspectos de la vida y pueden enriquecernos al leer y asimilar en nuestro corazón lo que nos dice. ¿Y cuánto nos ayuda, ¿no?, el poder memorizar los Salmos? ¿Quién no se ha sentido agobiado y recuerda un Salmo y eso lo ayuda a seguir adelante? Sí, porque hay salmos que, aunque quizás, como tú decías, la situación no es para mí, pero tú lo puedes compartir con esa persona que está pasando ese momento difícil. Y tú le das ese salmo, tú se lo lees, tú se lo puedes de una manera para que entienda lo que quiere decir, y esa persona puede entonces confiar en la palabra de Dios. Dice aquí una pregunta que hace el lector, el autor de la lección, dice: ¿qué significa la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes? Como lo dice en Colosenses 3:16. ¿Por qué la lectura de la Biblia es el primer paso para esa experiencia y el más crucial? Recordemos que nosotros no podemos hacer nada sin la presencia de Jesús en nuestra vida. Entonces, cuando Pablo dice que habite en abundancia la palabra de Cristo, ¿qué es lo que te está diciendo? Que necesitas, ¿qué cosa? Entender lo que Cristo quiere hacer en ti. ¿Sabes? Mira lo que dice la sierva del Señor aquí en reflejemos a Jesús. En la palabra de Dios contemplamos el poder que estableció los fundamentos de la tierra y que extendió los cielos. Únicamente en ella podemos hallar una historia de nuestra raza que no esté contaminada por el prejuicio o el orgullo humano. En ella se registran las luchas, las derrotas y las victorias de los mayores hombres que el mundo haya conocido jamás. En ella se desarrollan los grandes problemas del deber y del destino. Se levanta una cortina que separa el mundo visible del mundo invisible y presenciamos el conflicto de las fuerzas encontradas del bien y del mal, desde la primera entrada del pecado hasta el triunfo final de la rectitud y de la verdad. Y todo ello no es sino una revelación del carácter de Dios. ¿Qué encontramos en la palabra de Dios? Luchas, derrotas, victorias, pero al final encontramos la revelación del carácter de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que ver a Cristo como a cara descubierta, como un espejo, ¿verdad? Dice el libro de 2 de Corintios 3:18. Bueno, la verdad es que la Biblia, especialmente los Salmos, digamos que de alguna manera es un relato de lo que se vive cada día, ¿no? Amén. Porque a veces estamos alegres, a veces estamos tristes, a veces sentimos que Dios está con nosotros, de pronto sentimos que estamos solos, como que si Dios no nos escuchara. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Y entonces, pero lo que predomina acá es la confianza del salmista en Dios a pesar de todas las cosas. Y es lo que dice la lección del lunes: confianza en tiempos difíciles. ¿Y cómo podemos confiar, César? Cuando hay tiempos difíciles, cuando tú miras que todo está en contra tuya. Así es, mira. Bueno, para poder confiar en alguien tienes que conocer a esa persona. Así. ¿Verdad? No puedes confiar en alguien que no conoce.
Para poder confiar en la palabra de Dios tienes que aprenderla, tienes que estudiarla, tienes que vivirla. Dice acá en el comentario, todos los cristianos entienden de momentos de desesperación y sufrimiento y los han vivido. ¿Por qué el Señor permite que sucedan estas cosas?, nos preguntamos. Los mismos salmistas pasaron por experiencias parecidas, por inspiración divina registraron lo que había acontecido. Y tenemos acá, por ejemplo, el Salmo 44. Sí, vamos a leer lo que dice porque hace una pregunta. ¿Qué nos dice y por qué es relevante para los creyentes de todas las épocas este Salmo 44? Sí, mira, el Salmo 44 expresa una incertidumbre de lo que está sufriendo Israel. Oh Dios, dice el versículo 1, con nuestros oídos hemos oído de nuestros padres, que nuestros padres nos han contado, la obra que hiciste en los días, en los tiempos antiguos, ¿verdad? Con tu mano echaste las naciones y las plantaste a ellos y afligiste a los pueblos y los arrojaste. Pero más adelante, él se queja. En el versículo 10 dice, nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Él dice, yo escuché que tú salvaste a Israel y hiciste grandes cosas, pero con nosotros está sucediendo algo diferente. Pero el último versículo dice, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Ahora, si ustedes leen todo el Salmo, que tiene 26 versículos, ustedes van a encontrar cómo el salmista habla con una confianza con el Señor y le expresa totalmente lo que está pasando. Pero lo bueno de todo esto, y lo ven en los salmos, que a pesar de lo que suceda, ellos siempre confían en la palabra del Señor. Y de eso se trata, el cristianismo, o mejor dicho, la confianza en Dios. Me gusta porque dice ahí confianza en tiempos difíciles. Recordemos que el apóstol Pablo en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia y también socorro. Es decir, que nosotros, como tú decías, si no conocemos de Dios, si no sabemos quién es Dios, no tenemos esa confianza de ir donde Él a pedir que nos socorra, que nos ayude, ¿verdad? Mientras tanto, si le conocemos, podemos ir con toda confianza y decirle, Señor, esto y estoy pasando, necesito que hagas algo por mí, ¿verdad? Eso me recuerda a la historia de Pedro y de Judas. O sea, Pedro, los dos lo traicionaron. Sí. Los dos traicionaron al Señor. Sin embargo, Pedro, como conocía mejor al Señor, él sabía que era misericordioso, que Dios lo podía perdonar y aceptó ese perdón. Y Judas no. Judas más bien ni él mismo se pudo perdonar y se ahorcó. Lo mismo sucedió con el hijo pródigo en la parábola. El hijo pródigo regresó porque sabía que su papá lo podía estar esperando, que su papá lo amaba y que tenía un lugar para él, y por eso regresó movido por el amor del Padre. Si él no hubiera conocido a su papá de esa manera, probablemente nunca hubiera vuelto a casa. Sí, se hubiera quedado ahí criando esos animales que estaban ahí, los cerdos. Dice aquí César en el comentario aquí abajo, dice, orar los salmos nos da la seguridad de que cuando oramos y adoramos, no se espera que censuremos o neguemos nuestra experiencia. El Salmo 44, por ejemplo, puede ayudar a los fieles a articular libre y adecuadamente su experiencia de sufrimiento inocente. Orar los salmos nos ayuda a la gente a experimentar la libertad de expresión en la oración. Los salmos nos dan palabras que no encontramos ni nos atrevemos a pronunciar. Nuestro corazón se ha vuelto atrás, decía el salmista, y se apartaron nuestros pasos de tu camino. Pero tú nos quebrantaste, nos diste por presa a los chacales, nos cubriste con densa sombra. Es decir, que aquí como que el salmista hace como un reclamo, ya como que también se vale de una manera de decir, Señor, pero hemos andado en tus caminos, me estoy esforzando por hacer esto, por hacer lo otro, pero yo creo que Dios entiende mejor que nadie la situación por la que estamos pasando, ¿verdad? El salmista, yo creo que lo que nos está llamando esta semana es a ser sincero en la oración, así de sencillo. Alguien me decía una vez, usted tiene que declarar que usted está bien aunque esté mal. Y yo le digo, pero si me siento mal, ¿cómo le voy a decir que estoy bien? Me siento mal, sí, me siento mal y se lo cuento al Señor, me siento así. Es más, a veces orando yo le digo al Señor,
A veces pareciera que estoy solo aquí haciendo el trono vacío, pero tu palabra dice, y viene el Salmo, viene la Biblia, tu palabra dice que tu oído está atento a nosotros. Así que por lo tanto yo voy a seguir orando acá y escuchen mi oración. ¿Por qué fue que el Señor intercedió cuando el pueblo de Israel, César, estaba en Egipto? Dice el capítulo 2 que escuchó el clamor de ¿quién? Del pueblo. Es decir, es lo que tú decías, el pueblo estaba pasando por mal momento y no puede decir, no, estamos bien. Entonces clamaron porque había una situación que no la podían soportar y necesitaban que Dios hiciera algo en favor de ellos. Por eso es importante eso que acabas de decir. Una historia que me gusta y la tenemos ahí, creo que en la siguiente lección del siguiente día. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, expresando el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Él sintió que Dios lo había dejado. Se sentía solo. Se sentía solo. Aunque sabemos que Dios no lo dejó, pero eso es lo que él sentía humanamente y eso fue lo que expresó. Así. Pero me gusta más lo que dice Lucas, porque Lucas en el capítulo 23, versículo 46, hablando de esto mismo, él dice, ¿por qué me has desamparado? Dice Jesús, pero luego dice, pero en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo digo, Señor, no sé lo que está pasando, no sé por qué están sucediendo estas cosas, pero como Pedro decía, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, no sé qué es lo que pasa, pero me encomiendo en tus manos porque tu palabra dice que tú tienes el control de mi vida y de alguna manera pues me ayudaron que no entiendo esto. Así. Recordemos que la palabra de Dios y los salmos nos van a ayudar no solamente en este tiempo, César, sino también en el tiempo futuro si llegamos a estar más adelante con la ayuda de Dios, porque dice aquí la palabra de la sierva del Señor, Mensajes Selectos, tomo 2, página 63. Tremendas pruebas aguardan al pueblo de Dios. El espíritu de la guerra está conmoviendo a las naciones de un cabo al otro del mundo, pero el pueblo de Dios permanecerá incolume en medio del tiempo de angustia que está por venir. Un tiempo de angustia sin parangón en el mundo. Satanás y sus ángeles no pueden destruirlo porque está protegido por ángeles de poder superior. Dice que grandes pruebas le aguardan al pueblo de Dios. Entonces esas pruebas son futuras, pero el libro de Salmos y la palabra de Dios entera, ¿verdad? Toda la escritura nos van a fortalecer porque en ese momento vamos a tener confianza en lo que hemos creído. Así es. Bueno, por lo menos yo le digo a mis hermanos, a mí me gustaría llegar hasta el fin de todo esto, me gustaría ver que no me cuenten, pero yo también le digo al Señor, mire Señor, a mí me gustaría llegar, pero si usted sabe que me voy a desviar, mejor mándeme a descansar. Mejor que me pierda este ratito, pero me levanta en la resurrección de los justos, ¿no? En la resurrección especial según Daniel 12:12. No, porque el final pues realmente no va a ser tan bonito como se diga, pero tienes razón en esa parte de que si, por ejemplo, yo me pongo a pensar en el caso, César, de José, el papá de Jesús, ¿verdad? Y él se fue a descansar primero, ¿verdad? No sabemos qué actitud pudo haber tomado cuando apresaron a Jesús y todo eso, pero la verdad es que eso solamente Dios, pero vamos a que quizás en el momento no podía estar, digamos, tomar decisiones sabias en el momento, quizás, no sabemos. Llamarte, César, un salmo de desesperación. Es de que estamos hablando, porque este salmo se identifica con las palabras de Jesús, ¿verdad? El Salmo 22. El Salmo 22, ahí habla de muchas cosas, pero ¿sabes lo que me llama la atención de acá? El Salmo 22 dice, el versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ahora mira lo que dice el versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Luego el 7 y 8 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mira cómo se contrasta con el 9 y con el 10. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre,
tú eres mi Dios. Siempre está la situación negativa que puede estar viviendo, pero él está amparado en la experiencia que ha tenido con Dios anteriormente y con lo que ha aprendido a través de la palabra del Señor. Dice, hablando de este salmo, las palabras de lamentación del Salmo 22:1 en adelante pueden ayudar a los que sufren a expresar su dolor y su sensación de soledad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras, por supuesto, se han hecho famosas entre los cristianos porque fueron las mismas que pronunció Jesús mientras estaba en la cruz, lo que nos muestra la importancia que tuvo Salmos en la experiencia de Cristo. Es decir, cuando Cristo estaba en la cruz de Calvario, él se acordó del Salmo, porque él leía las Escrituras, él dominaba las Escrituras, él se fortalecía su fe por las Escrituras. Entonces, a la hora que estaba pasando por un momento difícil, Jesús pronuncia el Salmo. Dice, con todo, incluso en medio del sufrimiento y las pruebas, también se expresaban estas palabras. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. El Salmo 22:22. En otras palabras, aunque estos sentimientos exactos no coincidan con el dilema actual del autor, el salmista sigue expresando su fe en Dios y declarando que, sin importar lo que pase, seguirá alabando a Dios, que era lo que te decía, ¿verdad? Siempre estarás confiando en Dios y no importa por lo que estés pasando. Ok, dice acá, en resumen, al darnos palabras para orar, Salmo nos enseña a mirar más allá de nuestra situación actual y por fe, a ver el momento en que nuestra vida será restaurada por la gracia del Señor. Un ejemplo, cuando uno está en alguna enfermedad, aquí en esta tierra uno sabe que en un momento nos vamos a morir, pero nadie nos queremos morir al final. Sí. Pero uno puede pasar situaciones difíciles, pero uno puede ver más allá también, la vida nueva, un cuerpo nuevo. Visitamos la vez pasada a mi tía Hilaria, que allá en Sauce, mi Hilaria le amputaron las 2 piernas. Y claro, una cosa es que yo se lo diga, otra cosa es la persona que lo está viviendo. El hecho de que ella tenía pesar por sus 2 piernas, pero le animamos a que ella confiara en el Señor y que, amparados en la palabra del Señor, cuando Él venga nos va a dar un cuerpo nuevo y sus piecitos van a estar mejores que antes todavía. O sea, la palabra del Señor y los salmos nos ayudan a ver más allá de la situación que podemos pasar. Y lo bueno de esta tierra, como le digo a mis hermanos, es que todo pasa. El dolor puede ser muy grande, pero va a pasar. Y vendrá la nueva era, por así llamarlo, el nuevo mundo, cuando Jesús haga nuevo todas las cosas. Fíjate lo que dice la sierva del Señor en los lugares celestiales, página 250. Dice así: la genuina conversión nos enseñará a afirmar nuestra confianza en aquel que es nuestra única esperanza. Por la conversión uniremos nuestra debilidad con la fortaleza de Dios, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos, nuestra pobreza con sus ilimitadas riquezas, nuestro desamparo con su constante poder. Y ahora dice, debemos investigar la palabra de Dios haciéndola una parte de nosotros mismos. Un espíritu de humildad, el Espíritu de Cristo, nos ayudará a conocer a aquel que nos ha llamado a la gloria y a la virtud. ¿Qué es lo entonces? Dice, ¿qué es lo que nos va a ayudar a nosotros a afirmar nuestra confianza en Dios? Nuestra verdadera conversión. Dice ella, genuina. Cuando nosotros comenzamos a investigar la palabra, por eso es que Jesús decía en San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. Y escudriñar es como cavarse, o sea, como que sigas cavando, que no te quedes ahí encima superficialmente, sino que puedas hacer de esta palabra, sí, que hagas de esta palabra tuya, como dice ahí la sierva del Señor. Y eso nos hará que tengamos, ¿qué cosa? Confianza en nuestro Dios. Así es, vamos a leer el día miércoles, vamos a pasar ahí, de la desesperación a la esperanza. A la esperanza. Y ahí hablamos del Salmo 13. Sí, dice aquí al inicio, probablemente todos nos hemos enfrentado a momentos en los que la presencia de Dios parecía estar como muy lejos de nosotros. ¿Quién no ha pensado alguna vez cómo ha podido suceder esto? Los salmistas, seres humanos como el resto de nosotros, seguramente se han enfrentado a cosas similares. Aunque sí, a veces nuestros pecados nos traen pruebas,
otras veces nos parecen sumamente injustas y nos sentimos como si no mereciéramos lo que ahora se nos presenta. De nuevo, ¿quién no ha pasado por esto? Así es. El Salmo 13 es un salmo corto, apenas tiene 6 versículos. Pero los primeros 4 versículos, él se queja y dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y él dice, versículo 3, mírame, respóndeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. El versículo 5 y 6 nos da un contraste totalmente. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Como un contraste. Sí, ¿no? porque estás pasando por una situación donde dices, ¿hasta cuándo? Y repite esa palabra 4 veces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y cuando nosotros decimos hasta cuándo es cuando nos encontramos con una situación que, ¿y hasta cuándo va a seguir esto? ¿Hasta cuándo? Es una enfermedad. Una enfermedad. Y dice unos niños, ni te morís ni te componés. Ni te sanas. Y fíjate que nosotros tenemos que aprender a decirle al Señor. Dice aquí el autor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Verdad? Lo que estábamos leyendo. Por tanto, el Salmo 13 señala el camino para evitar otro error común, que es centrarnos en nosotros mismos y en nuestros problemas al orar. Este salmo puede transformar nuestra oración al llevarnos a reafirmar la naturaleza fiel e inmutable del trato de Dios hacia su pueblo. Es decir, que Dios sigue siendo Dios y Dios no va a cambiar. Si Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir, porque Él no es un ser humano que va a romper su promesa o que va a fallar. Él siempre va a confiar. Y es lo que decía Él. Dice en el versículo 5, mas yo he confiado en tu misericordia. Okay. Ahora el salmista podía pasarse toda la vida lamentándose por el niño y no iba a cambiar la situación. Sí. Porque igual iba a estar. Sin embargo, él cambia de actitud y se da cuenta de que, aunque tiene un problema y lo reconoce, se le expresa a Dios sobre todas las cosas. Él sabe que Dios está por encima de él. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que aunque él comienza el salmo lamentándose y quejándose y diciendo hasta cuándo, al final dice, Señor, no importa. Tú tienes la última palabra. Tú eres el que decides por mí. Yo solo te estoy diciendo esto porque me siento de una manera como dice ahí, de desesperación. Y cuando estamos en un momento de desesperación, ¿qué hacemos? Queremos hacer lo primero que nos aparece, ¿verdad? Y entonces este hombre comenzó a lamentarse, pero al final llegó rindiéndose a la misericordia. Bueno, tú tienes 2 opciones, o te lamentas o puedes cambiar a confiar al Señor. Sí. Por lo menos te recuerda la decisión que tuvimos con Mardoqueo. Cuando Amán pasaba y todo el mundo se arrodillaba, menos Mardoqueo, eso le quitaba la paz al hombre. Y tú puedes decir, bueno, todo el mundo se arrodilla, que me importa a mí que uno no se arrodille. Uno no es ninguno, decimos nosotros los nicaragüenses. Entonces, debe haber una decisión de nosotros a confiar en el Señor y dejar de lamentarnos por la situación. La estamos viviendo, sí. Hay que expresarla a Dios, sí hay que expresarla, pero también debemos de aprender a confiar. Dice acá el comentario, el Salmo nos lleva a elegir deliberadamente confiar en el poder redentor de Dios, que es el versículo 5, de modo que nuestro temor y ansiedad, que aparecen del versículo 1 al 4, puedan dar paso gradualmente a la salvación de Dios y comencemos a experimentar el paso del lamento a la alabanza, de la desesperación a la esperanza. Y qué bonito es esto, porque César, entonces quiere decir que es mejor comenzar quejándote y terminar alabando al Señor. Porque a veces puede pasar que comencemos alabando al Señor y terminemos quejándonos con Dios. Hay muchas personas que se han resentido con Dios, ¿verdad? Hay muchas personas que como no esperan o Dios no les dio lo que ellos esperaban, por decir así, entonces se resienten con Dios y toman la decisión de alejarse. Pero eso es el problema de Dios y de la gente. Es correcto. Yo conocí el caso de una persona que me dijo que no creía en Dios y por qué él andaba en una iglesia y por qué no confías en Dios. Tengo 3 meses de pedirle una cosa especial que quería que le diera el Señor y nunca se la dio. Entonces, no, ya no sigo pidiendo, mejor ando así como ando. Pero, ¿qué pasa?
El problema es que muchas veces no aceptamos a Dios o no buscamos a Dios como el Dios Todopoderoso que guía nuestras vidas, sino que buscamos a Dios para que nos resuelva en el momento que nosotros queremos, de la manera que queremos. Y entonces cuando nos frustramos. César, y qué triste es cuando las personas claman al Señor, claman, y nosotros hemos sido testigos, que claman, oran, piden, y el Señor quizás una enfermedad la sana, y después se acuerdan de mí, ¿verdad? Eso es algo que el ser humano debería de ponerse a pensar y a reflexionar. ¿Cuántas veces el Señor te ha hecho algo por ti, y tú sin embargo sigues viviendo tu vida tranquilamente sin ni siquiera tomar en cuenta que Dios te ha sanado para que sea un testimonio a las personas, una experiencia que tú has vivido que debes compartirla, porque de eso se trata? Fíjate lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 217 y 218. Las pruebas que ponen a prueba nuestra fe de manera tan severa y hacen que pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros, están diseñadas para acercarnos cada vez más a Cristo, para que podamos depositar todas nuestras cargas a sus pies y sintamos la paz que Él nos da a cambio. Cuando se rinda completamente a Dios, cuando quebrantado se abandone a Jesús, recibirá como recompensa la victoria y el gozo que nunca antes había experimentado. Las pruebas que nosotros enfrentamos, dice la Escritura, es para que nos acerquemos a Cristo. Así es, mira, nosotros hemos visitado personas y le hemos hablado al Señor, personas que están al borde de la muerte, y nosotros les hemos explicado, miren, podemos orar por ustedes, pero no vamos a orar para que lo sane, hay que ser sincero, ¿verdad? Así es. Porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Vamos a orar y vamos a ponerlo en las manos del Señor para que Él haga su voluntad. Si lo sana, bendito sea, ¿verdad? Que pueda vivir para manifestar agradecimiento al Señor. Pero también puede ser que el Señor lo mande a descansar. Y eso lo decimos tanto a las personas que están enfermas como a los familiares, porque a veces las personas dicen, oren para que se sane, y que se sane rápido, como si nosotros tuviéramos que... Como que tuviéramos potestad sobre el Señor. Entonces no estamos reconociendo realmente con quién estamos hablando. Así es. Mira lo que dice aquí en la parte de abajo de este día. Dice acá en el día miércoles: por la gracia de Dios, las promesas de los salmos se manifiestan en la vida de los creyentes. Esto significa que permitimos que la palabra de Dios nos moldee según la voluntad de Dios y nos una a Cristo, quien demostró perfectamente la voluntad de Dios, y como Hijo de Dios encarnado también oró los salmos. Entonces, quiere decir, César, que nosotros debemos de darle, como dice ahí, de permitir que la palabra haga ese efecto en nosotros. ¿Sabes? Me recuerda a la mujer samaritana. Cuando Jesús le habló, ¿qué hizo ella? Se dejó moldear por la palabra. Salió corriendo y dijo, he hallado al Mesías, lo he encontrado, porque Él sabe todo sobre mí. Es decir, nosotros tenemos que dejar que la palabra nos, como dicen, nos desnude a nosotros, ¿verdad? Que podamos nosotros encontrar que realmente la palabra de Dios es lo único que necesitamos para seguir adelante. Una vez cuando mi hijo Lucas estaba recién nacido, una señora de una iglesia cristiana me dijo, ¿y usted qué quería, varón o mujer? Bueno, nosotros esperamos que Dios nos diera según su voluntad y que saliera sano sobre todas las cosas. Pero usted quería mujer. Bueno, sí me hubiera gustado, le digo, porque ya tenía 2 varones. Pero bueno, Dios no quiso así. Y entonces me dice, ¿y usted no tiene fe? Me dice. Y yo le digo, pero claro que tengo fe, yo creo en Dios. Usted no tuvo fe, porque si usted haya tenido fe, usted hubiera orado a Dios, aunque tuviera ya meses el niño ya formado, Dios hubiera hecho el milagro y lo hubiera convertido en niña. Y entonces digo yo, bueno, o seré yo que no tengo fe, o será ella que no entiende al Dios que a quien adoramos, ¿verdad? Porque no se trata de que Dios haga lo que yo quiero, sino que pueda aceptar yo lo que Dios quiere en mi vida. Si Él prefirió y si vio bien que solo tuviéramos varones, pues bendito y alabado sea el Señor. Fíjate lo que dice el mensaje para los jóvenes, página 77. No podemos sentir hoy la paz y el gozo que sentíamos ayer,
pero deberíamos asirnos por la fe de la mano de Cristo y confiar en Él tan plenamente en la oscuridad como en la luz. Quizás Satanás te esté susurrando: eres demasiado pecador para que Cristo te salve. Al par de reconocer que son ciertamente pecadores e indignos, pueden hacer frente al tentador exclamando: por la virtud de la expiación reclamo a Cristo mi Salvador. No confío en mis propios méritos, sino en la preciosa sangre de Jesús que me limpia. En este momento hago depender mi ser impotente de Cristo. La vida cristiana debe ser una vida de fe constante y viva, una confianza inflexible, una firme dependencia de Cristo, proporcionará paz y seguridad al espíritu. Quizás a veces tú no quieres orar. ¿Por qué? Porque el enemigo te susurra y te dice: mira, vas a orar al Señor, sos un hipócrita, sos un pecador, y comienza a decir un montón de cosas, porque el trabajo del enemigo es apartarte de Cristo. Ese es el trabajo. Él no quiere que nos acerquemos, ¿verdad? Así es, precisamente por eso es el ataque, ¿no? Sí. Salmo 60, del día jueves 11 de enero. Oh, restáuranos otra vez. Restáuranos otra vez. Nos manda el Salmo 60, versículo del 1 al 5. Vamos a leerlo. Dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste y te has airado. Vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra y la has hendido. Sana sus roturas, porque titubean. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y oye. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré así que y mediré el valle de Sucot. Ok, ¿qué nos dice este salmo? Este es un salmo también de lamento, que suelen entenderse como oraciones de personas que vivieron tiempos difíciles, ya sean físicos, psicológicos o espirituales, o también ante con las preguntas ahí. Esto no significa que debemos evitar estos salmos porque son feos, porque no nos gustan, porque pueden ser beneficiosos para los adoradores cuando que no están, perdón, en dificultades. ¿Cómo es esto? Dice acá el comentario. En primer lugar, pueden hacernos más conscientes de que el sufrimiento forma parte de la experiencia general humana, o de la experiencia humana general, y que llega tantos a justos como a injustos. Todos nos enfermamos, ¿no? Creamos no en Dios. Así. Y todos morimos, creamos. ¿Ok? Número 2. Los salmos nos aseguran que Dios tiene el control y que nos da la fuerza y soluciones en tiempos difíciles, e incluso en este salmo, en medio de la angustia. El salmista muestra su esperanza final en la liberación de Dios. Por otro lado, nos enseñan a ser compasivos también con las personas que sufren. Al expresar nuestra felicidad y gratitud a Dios, especialmente en público, debemos tener en cuenta también a los más necesitados. Deberíamos de buscar en nosotros la compasión y el deseo de atender a los que sufren, como lo hizo también Jesús. Y es importante que nosotros podamos entonces, César, también meditar en estos salmos, que son una oración. Me gusta la parte que leíste donde dice, en el versículo 4, has dado a los que temen bandera, que alcen por causa de la verdad. A veces nosotros pensamos que por decir la verdad sufrimos, y puede ser que sí, que suframos por decir la verdad, porque aún nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a que podemos enseñar. Ese es el mensaje que tenemos nosotros ahora, de mostrar la verdad, de enseñar la verdad, y ese va a ser el último pregón, ¿verdad?, de la historia, cuando se anuncie la verdad, y entonces todos aquellos que no están listos para aceptar la verdad son los que van entonces a tomar, como dicen, medidas contra este pueblo. Dice la sierva del Señor en Ministerio de la Bondad, página 27: este mundo es un vasto lazaret, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza, impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador.
Sabía que quienes le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos. Sin embargo, no se negaba a sanarlos. Y cuando la virtud de Cristo penetra en estas pobres almas, quedaban convencidas de pecado y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de su dolencia física. El Evangelio posee todavía el mismo poder. ¿Y por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? Esa es la pregunta. El Evangelio presenta este poder. Escuchen, amigos y hermanos, Dios nos ha encomendado una tarea grande a nosotros, anunciar este Evangelio. Pero si no hay consagración, si no hay entrega total, nosotros no vamos a hacer ningún cambio, digamos, entre nosotros mismos y mucho menos a las personas, ¿verdad? Porque necesitamos tener una entrega total y consagrarnos al Señor para que las personas de allá afuera puedan ver a Cristo en nosotros y no nos vean a nosotros. Porque eso es lo que está diciendo la cita. Necesitamos también nosotros preocuparnos por las personas que están ahora enfermas y sobre todo las que están enfermas espiritualmente. Y a veces necesita más ayuda el familiar que el mismo enfermo. Ajá, correcto. Porque a veces el familiar es consciente de la situación o tiene fe en Dios, en que Dios le va a restaurar y que Dios en su divina misericordia, pues si lo manda a descansar, bienvenido sea. Pero a veces el familiar como que le cuesta poder aceptar la situación o la pérdida de un ser querido. Claro que es difícil. No es fácil. No es fácil, pero como que se lleva mejor, ¿no? Cuando tú entiendes todo el plan de salvación y entiendes la situación que se está viviendo en el contexto del conflicto y también de la restauración final, cuando el Señor venga por segunda vez. Fíjate lo que dice aquí, Testimonios para los Ministros, página 486. Esta cita sí está tremenda. Dice: Jesús es nuestra única esperanza. Podemos contemplarlo. Es nuestro Salvador. Podemos confiar en su palabra y depender de Él. Sabe exactamente qué clase de ayuda necesitamos y podemos confiar seguramente en Él. Si dependemos únicamente de la sabiduría humana para conducirnos, nos hallaremos en el bando de los perdedores. Pero podemos acudir directamente al Señor Jesús, pues Él mismo nos ha dicho: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos el gran privilegio ahora de aprender de Jesús. Hay que saber siempre que la sabiduría, que la grandeza y los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Me recuerdo una vez una situación que el pastor Porte predicó una vez, una historia de un hombre que le dijo al Señor que esta vez iba a cultivar, pero que el Señor le hiciera caso a él. Como que Dios no sabía mucho de agricultura, entonces le dice: mira, Señor, yo te voy a decir ahora cómo van a hacer las cosas. Y entonces el hombre sembró y él decía: Señor, necesito agua, y Dios le mandaba agua. Y ahora necesito sol, y Dios le mandaba sol. Y agua y sol, y agua y sol. La cuestión es que las plantas crecieron y florecían y florecían y florecían y nunca daban fruto. Y entonces el hombre viene, se va a preguntarle al Señor: Señor, pero ¿por qué las plantas no dan frutos si tienen agua y tienen sol y tienen los nutrientes de la tierra y todo? Y entonces el Señor le dice: porque tú no sabes, no me pediste el viento de no sé dónde. que ese viento que viene de no sé qué lado, le dice el Señor, es el que hace que se haga la polinización y se dé fruto. Y también que lleva todas las toxinas también. Todas esas cosas. O sea, Dios es el que sabe lo que necesitamos. Amén. A veces pedimos cosas y Dios, que ve más allá, él sabe que eso no va a ser un obstáculo en la vida y no lo concede. Pero eso no debe de mejorar nuestra fe. Hemos de confiar en que Dios está en control de todo. Amén. Ahora, hay que ser conscientes nosotros como cristianos que la situación, por lo menos en este mundo, cada día va a ser más difícil. Por no decir peor. Sí. Pero va a ser para decirlo más fácil. Va a ser, pero confiamos, ¿no?
en que nuestras vidas estén en las manos de Dios y que Él va a proveer. A mí me decían los chavales la vez pasada, estábamos platicando, y si llegamos al tiempo del fin, ¿de qué vamos a comer? Sabrá Dios. Pero dice la Biblia que nuestro pan y nuestra agua estarán seguras. De hambre no nos vamos a morir. Así como le mandó carne a Elías con los cuernos. No te va a mandar carne ahora, ¿sí? No, de hecho que no. Pero por lo menos la comida. Pero que manda el pan. El pancito, y no va a ser de la panadería de acá, es del bueno, del cielo. Así que Dios ha prometido todas esas cosas y debemos de confiar en ellos, ¿verdad? Así es. Dice, palabras de vida y al maestro para cerrar con esta cita. Cristo está tratando de elevar a todos aquellos que quieran ser elevados a un compañerismo consigo, para que podamos ser uno con Él, como Él es uno con su Padre. Nos permite llegar a relacionarnos con el sufrimiento y la calamidad a fin de sacarnos de nuestro egoísmo. Trata de desarrollar en nosotros los atributos de su carácter, la compasión, la ternura y el amor. Aceptando esta obra de ministración, nos colocamos en su escuela a fin de ser hechos idóneos para las cortes de Dios. César, esta cita nos dice a nosotros que el sufrimiento y la calamidad tienen que ser parte de tu entrenamiento como cristiano en esta tierra, porque para fortalecer tu fe necesitas ¿qué? Sentir, como dicen, el apretón, ¿verdad? Así es, mira, es interesante porque yo comentaba con los muchachos de la iglesia aquí la vez pasada en la clase, cómo Jesús, el Rey del Cielo, podía tener una cartera tan vacía. La Biblia dice que, y la hermana Faye dice que la bolsa del grupito de la iglesia de Jesús era raquítica, y venían con las completas. Y todavía Judas creyendo. Bueno, y con esa fuga peor. Pero imagínate que el Señor Jesús vivía con lo limitado, y el Rey del Cielo, que tenía a la disposición todo cuanto podía desear. Sin embargo, cuando llegaron al templo allá y le pidieron el medio denario, creo que era, no me acuerdo de la moneda, para los que llegan al templo, y le dije, Pedro, yo anda, yo tampoco, y entonces, bueno, anda a buscarte un pez y ahí te va a hallar va a encontrar la moneda, exactamente lo que necesitaban para la entrada. No y quedaron otra vez lavados. O sea, como Dios, pero bueno, él tenía una lección que enseñarles a los discípulos. Y a nosotros también. Sí, y hemos de aprender a vivir, por eso él decía en el Padre Nuestro, el pan de cada día nos doy, nos enseña a vivir cada día, no te preocupes por mañana, ya hoy ya pasó, te damos gracias a Dios porque estamos hasta acá. Mañana, bueno, quién sabe, descansemos tranquilos, mañana será otro día. Tenemos que aprender a tener esa dependencia diaria con el Señor, y Él va a proveer. Mira, la hermana Faye muy sabia, donde dice que no debemos tenerle miedo al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios ayudó en el pasado. Y por eso se escribió la Escritura, para enseñarnos a ese Dios todopoderoso que puede sacar agua hasta de la piedra más dura. ¿Por qué no nos puede proveer el día de hoy a nosotros? La verdad que no sabemos por cuál situación están pasando ahora: desesperación, problema familiar, un divorcio, hijos rebeldes. Pero lo que sí podemos decirte es que Cristo tiene el poder para que tu situación pueda cambiar. Nosotros no podemos cambiar nada. Nosotros lo que hacemos es más bien enredar más las cosas, hacer, como dicen, tapar un hueco, sacar otro, y ahí vas hasta que, como David. ¿Recuerdan David? David cometió adulterio, después mintió, después asesinato, después lo otro, y más grande el hoyo. Entonces, Dios quiere que nosotros podamos en esta semana aprender a depender de Él, aprender a confiar en Él, y que nosotros podamos tener como principal objetivo las Escrituras en nuestras vidas. Es decir, ¿cómo podemos confiar en Dios? Estudiando su palabra. Así es. No podemos hacer de alguna manera. Aquí la hermana Juárez el día viernes nos da un consejo. Ella anima a los creyentes a memorizar textos de salmos como medio de fomentar el sentido de la presencia de Dios en la vida de ellos, y destaca la práctica de Jesús de elevar su voz con salmos cuando se enfrentaba a la tentación y al miedo opresivo. En realidad, más de un canto es una oración. ¿Qué decíamos? Así es.
Y hemos llegado al final de esta lección número 2, enséñanos a orar. Gracias por estar con nosotros, esperemos que sea de mucha ayuda para ti como maestro de escuela sabática. No te desanimes, aprende. Dios es el único que puede capacitarte, nadie nace aprendido. Todos somos ahora alumnos, así que tenemos al mejor maestro que es Jesús. Recordemos la tercera lección, César, el Señor reina. Recuerden la lección para el próximo sábado 20 de enero de 2024. Llama el Salmo 93. Salmo, correcto. Es importante entonces que nosotros podamos aprender. Todos estamos aprendiendo aquí. Recuerden mandar su salmo favorito ahí al chat de YouTube para que podamos también en la próxima lección comentarles y así saludarles también. O también pueden compartir lo que ellos han aprendido, ¿no? A través de los salmos en el estudio de esta lección. Y porque, como tú dices, todos estamos aprendiendo y nosotros también necesitamos conocer lo que ellos aprenden para retroalimentarnos. Así es. Ustedes pueden mandar sus comentarios, nosotros los vamos a leer y entonces vamos a compartirlos también. E incluso podemos en el repaso de este sábado decir, hermano, el hermano de tal iglesia así expresó esto, y es importante, porque nosotros así vamos aprendiendo. Y se nos va quitando, como dicen, el miedo a poder hablar, ¿verdad? En cuanto a la lección de escuela sabática. Así es. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, les proteja y sobre todo recuerden abrir la palabra del Señor. Amén. Léala, estudiela, ráyela, que para eso es, subráyala, pero no la raye, subráyela, para que puedan encontrar pronto eso. Y sobre todas las cosas, aprendamos a memorizar esos textos, ¿verdad? Bueno, vamos a orar entonces, despídenos en oración. Y oremos, te agradecemos, Señor, por otra lección que hemos repasado. Ayúdanos, Padre, para que podamos tener la capacidad de entender, de memorizar y de poner en práctica tu palabra. Cuando podamos estar en alguna situación difícil, podamos recordar las promesas que tú nos has dado, Señor, que estarías con nosotros, de que tú tienes cuidado de nosotros, de que tú proveerás lo que necesitemos. Y como dice Isaías también 59:1, que tu poder no se ha acortado para salvar. Así que gracias, Padre, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y podemos contar con eso, Señor. Por favor, te pedimos tu bendición sobre cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, para que ellos también puedan tener la experiencia de conocerte mejor y de consagrar sus vidas a ti. Oramos, Señor, por su salvación de ellos y también de toda la familia. Bendícenos a todos en esta tarde, Señor, que por tu presencia, Padre, podamos seguir siempre adelante. Y si fallamos, Padre, tu mano poderosa nos levante nuevamente, como decía la lección, nos restaure en la fe, podamos seguir hasta el día en que tú vengas a esta tierra y podamos estar entre los redimidos, porque eso es lo que queremos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo encuentro de escuela sabática. Fácil.